El Juego de la Mancha se llama la novela que publicó Eduardo Levi Yeyati, que está aquí con nosotros. Eduardo, gracias por venir. No, un placer, como siempre. Decía yo, la ventaja de hablar con vos para abordar el tema del futuro del trabajo es que vos lo estás estudiando como académico, economista. Eduardo es el rector de la Escuela de Negocios de la Universidad de Itela. Decano el de la Escuela de Gobierno. De la Escuela de Gobierno. Y además escribió una novela que, bueno, contá, la novela en una Argentina que se quedó sin trabajo. La novela, sí, la premisa de la novela, el contexto es una suerte de Buenos Aires, tipo 2001, en donde el 20% de la gente trabaja y el 80% vive de un ingreso universal, de un cheque. Gente que ha sido sacudida por el no trabajo. No es que no pueden subsistir, no es que son pobres, simplemente no tienen nada que hacer. Y se enfrentan al ocio. Se enfrentan de manera repentina y sin transición al ocio, al cual no están acostumbrados a cohabitar. Y la novela permite un poco estudiar desde el punto de vista más clínico o psicológico cómo se vive ese efecto, el efecto del ocio repentino en gente que está formateada para ordenar la vida alrededor del trabajo, como todos nosotros. O sea, por ahí no como nuestros hijos, pero sí como nosotros, que tenemos el día, las tareas, la formación, la educación. Muchos de nuestros planes están de alguna forma orientados por el trabajo. Si nos sacan eso y tenemos que recalcular, muchas veces quedamos pedaleando en el vacío. Obviamente es ficción, entonces me permite abordarlo hacia un extremo. Es un ambiente muy de pesadilla, suceden cosas que tienen un componente onírico, hay como una distorsión. Aprovecho la ficción para extenderlo hacia una cosa más, si querés, más lisérgica, pero la premisa es efectivamente qué hacemos cuando no tenemos nada que hacer. Uno de los personajes, Manu, empieza recorriendo bares en su tiempo. Claro, ¿qué harías vos si de pronto te quedaras, si todos nos quedáramos sin trabajo? Pensalo, o sea, ¿qué harías si de la noche a la mañana dijeran, bueno, ya está, el periodismo lo hace algún programa, y aquí tenés tu cheque, andá a cobrar tu cheque y haz lo que quieras durante todo el día? ¿Cómo te ordenás la vida? Bueno, el personaje se ordena la vida haciendo una ruta de bares, tratando de en un mapa generar ciertos recorridos para estructurar el día, para no quedarse todo el día tirado en la cama mirando televisión. El libro tiene un registro policial, o sea, hay suspenso, y la particularidad de que no fue escrito ahora, bueno, corregido sí. Ahora, el libro lo escribiste, por lo menos en su gran mayoría, hace 20 años. Sí, más o menos. Empecé en el 98, sí, exactamente, 20 años, como un ejercicio de elongación de la escritura. Hacía mucho que no escribía. ¿Esta es tu tercera novela? La tercera publicada, la primera que escribí. Y la primera versión, de hecho, fue un premio, el Premio Sudamericano a la Nación, salió finalista. El finalista no se publica, entonces quedó en un cajón. ¿Qué es esta? Esa fue la finalista de ese premio, en el año 2004-2005. Y después vinieron otras novelas, las otras dos, entonces me quedó en un cajón. Y ahora, un poco porque no quería dejarla morir y otro poco porque el tema se ha vuelto mucho más candente y me permitía tener una mirada, si querés, complementaria de la mirada más académica sobre el tema del no trabajo, de la sociedad del ocio. Me dije, bueno, levantémosla, actualicémosla y démosle una segunda vida, y ahí está. En el Juego de la Mancha es una distopía, es un mundo muy oscuro, triste, como pesado. ¿Pensás que el futuro va a ser parecido a eso? ¿Hay riesgo de que se parezca a eso? Si no hacemos nada, la respuesta corta es no. Yo creo en que las sociedades responden a los cambios de manera creativa. Pero si no hacemos nada, si no nos damos nosotros otras tareas, otros trabajos, si no tenemos una transición suave, si no generamos desde las políticas públicas otro tipo de actividades y de uso, de valoraciones de nuestro tiempo, sí, puede ser simplemente que te quedes sin trabajo, tener una asignación universal, vivas con lo mínimo, y ahí, bueno, está en cada uno cómo se adapta uno a una vida en donde es muy difícil encontrar motivación, aunque de vuelta, creo que, como te decía antes, nuestros hijos, las siguientes generaciones van a ver el ocio, el trabajo, la división que nosotros tenemos. El trabajo está muy asociado al trabajo asalariado en nuestra vida. Van a ver la división entre tareas y ocio de manera muy distinta de la que la vemos nosotros. Lo nuestro es muy restrictivo, ¿sí? O sea, vos perdés el trabajo, te vas a tu casa, haces tareas en la casa y eso no lo considerás psicológicamente como trabajo y sentís que estás perdiendo el tiempo, que estás desempleado, desocupado, que sos, entre comillas, un perdedor. Eso no necesariamente debería ser así.
Desde las consultoras, incluso algunos economistas, futurólogos, llegan a decir que de acá a 20, 30 años se van a perder de los actuales trabajos cientos de millones, ¿no? He llegado a leer a alguien que dice de acá a 2030 va a haber 2.000 millones de empleos actuales que no van a tener lugar. Por supuesto que van a aparecer otros. ¿Son tan grandes los números de no se puede saber? La verdad es que hoy no lo sabemos. Ni sabemos cuántos van a ser sustituidos, ni sabemos cuántos nuevos van a venir. Ahora hay una salvedad que vale la pena hacer. No es que se van a sustituir trabajos, ocupaciones completas, sino que algunas de las tareas que nosotros hacemos las van a poder sustituir con máquinas y entonces esas ocupaciones se van a redefinir. Vamos a hacer otras cosas, por ahí con el mismo nombre, pero van a hacer otras cosas. Parte de lo que hacemos va a ser sustituido, automatizado, y parte será parte de otra nueva ocupación. El problema, la pregunta es si en el neto lo nuevo no compensa lo viejo. Esa es una de las preguntas. Y la otra pregunta es... ¿Tu primera respuesta a eso? ¿Tu primera yo creo que no. Y creo que no es malo. O sea que va a haber menos trabajo. Yo creo que va a haber menos trabajo y creo que eso no es malo. Si nosotros pudiéramos producir lo mismo con menos horas, significa que podemos repartir más sin tanto trabajo y dedicarnos más a las horas de ocio, de manera gradual, que podamos adaptarnos y tener un ocio creativo. De hecho, no es que la gente, nosotros por ahí sí queremos trabajar más porque nos interesa lo que hacemos, pero mucha gente preferiría trabajar un par de días menos por semana, por ejemplo. Parece que eso no es malo en la medida que esa gente tenga la capacidad de consumo, de bienestar asociado a trabajar los 5 días. Después vos dijiste, las sociedades reaccionan y los gobiernos tienen cosas que hacer para enfrentar estos momentos de transición, de cambio. Antes de ir a eso, te invito, y los invito a ustedes, a ver cómo desde el cine se abordó o se anticipó cómo podría llegar a ser el mundo del futuro con trabajo, con menos trabajo. Columna del señor José Nathanson. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Marcelo? Buenas noches. Efectivamente hay una enorme cantidad de obras de cine, de literatura, etcétera, que tratan este tema, que es cómo las máquinas pueden o podrán en un futuro reemplazar tareas que hasta el día de hoy realizan los seres humanos, digamos. Hay millones de ejemplos, uno puede mencionar, por ejemplo, Yo Robot, una clásica película protagonizada por Will Smith, basada en las 3 leyes de la robótica de Asimov, en donde un robot que actúa de policía rompe una ley, o aparentemente rompe una ley, que es que atenta contra un humano, algo que estaba prohibido, pero uno puede hablar de Terminator. Hay un montón de películas y de ejemplos cinematográficos, y también en la literatura de ciencia ficción, que hablan de cómo las máquinas pueden o podrían reemplazar a los humanos. Vamos a ver un clásico elegida entre todas las posibilidades, Blade Runner, película de Ridley Scott de 1982. Ahí lo tenés a Harrison Ford, va a aparecer, ahí está. En la cual Harrison Ford es llamado para descubrir a unos replicantes, que son robots que parecen humanos y que están armando una especie de caos en Los Ángeles posapocalíptico, marcado por la polución, en donde llueve todo el tiempo, en donde hay muchos carteles con inscripciones en un idioma oriental. Esto es porque era un momento en el cual parecía que Japón estaba sobrepasando a Estados Unidos en tecnología, en crecimiento y en un montón de cosas, y entonces como una forma de exorcizar, digamos, estos fantasmas, en Blade Runner habían puesto un montón de carteles en las calles y demás con letras orientales. Vamos a ver otro ejemplo que me pareció muy notable de cómo el cine está reflejando estos temores a que las máquinas reemplacen a los humanos, o a que las máquinas o a que el trabajo se vaya dividiendo en una sociedad diferente. Mira, vamos a ver Elysium, una película de un director sudafricano, Neil Blomkamp, un director que editó esta película en 2013. Fíjate, esto es Elysium, Marcelo, es un... 2013. 2013. Es un planeta en donde hay un estilo de vida ideal. Esta chica con su bikini rojo se está metiendo en una máquina que le está curando el cáncer, y esta es la Tierra. Ahí tenés la Tierra, ¿ves lo que es la Tierra dividido del planeta Elysium? ¿Qué es lo que está reflejando esta película y que es un tópico clásico también de la ciencia ficción? Es una sociedad en donde las fronteras de clases son rígidas y casi infranqueables, en donde hay un planeta, que es este planeta Elysium que lo veíamos, que está marcado por el hecho de que no hay guerras. Ahí lo tenés de nuevo, no hay guerras, no hay pobreza, no hay enfermedad, no hay industria, en donde la naturaleza parece incontaminada, donde el transporte es tridimensional, no hay ruido, etcétera, y una Tierra, un planeta Tierra devastado
por la polución, las guerras, las bombas, la pobreza, etcétera. Bueno, esta es una de las ideas que la ciencia ficción trabaja en función del mundo del trabajo, que es un mundo del trabajo dividido entre una cantidad de gente menor, más chica, digamos, un pequeño núcleo de gente muy privilegiado, que vive muy bien, y una enorme cantidad, una masa poblacional sometida a situaciones de este tipo. Ahora, esto que estamos contando, el reemplazo de las máquinas, de los humanos por las máquinas, la sociedad estratificada, las barreras de clase infranqueables, es algo que se produce en la realidad, que se va a producir en la realidad. Vamos a ver un primer gráfico para ver si efectivamente hay tareas. Yo podría haber elegido diferentes ejemplos. En este caso me centré en la industria petrolera norteamericana porque lo tenía a mano y me parecía bastante ilustrativo. Fíjate, la línea roja, Marcelo, muestra la cantidad de empleados en la industria de petróleo y gas natural en Estados Unidos. Fíjate cómo fue cayendo. La línea roja lo que muestra son los pozos petrolíferos. Fíjate cómo se produce efectivamente una declinación. Se produce mucho más con mucha menos gente. Efectivamente, se produce mucho más con mucha menos gente. Es decir, al menos en la industria petrolera norteamericana hay la posibilidad de, mediante la incorporación de tecnología, producir mucho más petróleo y mucho más pozos petrolíferos con una menor cantidad de trabajadores. ¿Es esto una realidad de todas las industrias del mundo? No, por supuesto que no, pero lo que parecería ser, y en esto sí entiendo que hay un acuerdo bastante nítido, sobre todo en el mundo desarrollado, pero también en algunos países emergentes o en vías de desarrollo, es que vamos hacia una polarización del mundo del trabajo. Es decir, la persistencia de un núcleo de trabajadores privilegiado, insertado a la globalización, muy bien pago, competitivo, protegido, etcétera, y al mismo tiempo una masa trabajadora creciente, precarizada, sometida a regímenes de flexibilización laboral, que cada vez vende menos ocupaciones y vende cada vez más bloques de tiempo. Puede ser que hagan tareas de limpieza, de atención al público, etcétera, pero son cada vez más bloques de tiempo. Vamos a ver una placa que ilustra, me parece también de manera muy clara, esta polarización del mundo del trabajo. Mirá, Marcelo, estamos viendo, por un lado, en diferentes décadas, ¿no? Los 80 en azul, los 90 en rojo y el año 2000, digamos, del 2000 al 2011, 2001-2011 en verde, las tareas que fueron creciendo y que fueron desapareciendo, o que fueron disminuyendo, mejor dicho, de acuerdo a los diferentes tipos de tarea. Las primeras tres líneas muestran las actividades cognitivas no rutinarias. ¿Qué son las actividades cognitivas no rutinarias? Bueno, son las actividades más calificadas: dirección de empresas, profesiones liberales, en general gente que tiene títulos universitarios, periodistas, etcétera. Bueno, estas actividades crecieron relativamente un poco en todas estas décadas, ¿verdad? Se mantienen en realidad, ¿no? En todo caso se mantienen, sí, efectivamente, se mantienen estables. Vamos a la última placa, fíjate, la última serie de columnas que muestra las actividades manuales no rutinarias. ¿Qué son las actividades manuales no rutinarias? Bueno, las que tienen que ver con el cuidado de los chicos, el cuidado del hogar, las tareas de limpieza, es decir, donde hay actividades que no son siempre las mismas, que no son procesos, pero que son manuales y que no son rutinarias. No las podés robotizar. No las podés robotizar. Esas actividades, fíjate cómo crecen. Fíjate cómo crecieron en la última década. Y fíjate cuáles son las actividades que disminuyen todas las décadas. Las actividades rutinarias. ¿Cuáles son las actividades rutinarias? Las que implican procesos. Las actividades administrativas, las actividades industriales. Gran parte del sector industrial está contenido. ¿No? El montaje, la línea de montaje, las actividades administrativas. Entonces, lo que quiero decir con esto, y concluyo, es que vamos, o pareciera que vamos, no está del todo saldada la discusión, pero pareciera que vamos hacia una polarización del mundo del trabajo, en el cual hay un núcleo de trabajadores muy privilegiado que se mantiene y que crece, una masa creciente de trabajadores no calificados y un sector intermedio de clase media del mundo del trabajo que va disminuyendo. Cuando la ciencia ficción, Marcelo, muestra estos mundos polarizados entre una enorme tierra devastada y un planeta Elysium muy privilegiado, lo que está haciendo obviamente es proyectar los miedos y las angustias del presente, porque la ciencia ficción lo que hace es trabajar en base al presente. Gracias, José. Escuchaba y veía a José, ¿por qué se le tiene miedo al futuro? Miedo al futuro no se tiene, en todo caso a la incertidumbre. Bueno, la incertidumbre sobre lo que viene. Pues decían, sí, pero no... el temor a que la máquina reemplace el trabajo humano tiene 300 años de historia. ¿Por qué ahora más que en otros? No sé, creo que la gente, si vos haces una encuesta, no sé si ese temor está tan generalizado. La gente que estudia el fenómeno
alguien como yo, por ejemplo, sin ir más lejos, pienso, pero puedo equivocarme, que esta vez es diferente porque si bien antes la máquina reemplazaba el músculo del ser humano, entonces lo que hacías era eliminar empleos industriales, pero generabas empleos en servicios, por ejemplo, o en servicios de salud, de educación, etc. Hoy estás reemplazando el cerebro humano también, y hay mucha sustitución en el sector servicios. Entonces, inteligencia artificial. Inteligencia artificial. O sea, la robotización no es el problema, la robotización es bastante vieja. Lo que marca la cuarta revolución industrial, como quieras llamarlo, es la combinación de nuevas tecnologías que generan a su vez nuevas tecnologías, entre ellas la inteligencia artificial, la minería de datos, lo que se llama el machine learning, que aceleran mucho el proceso de sustitución de actividades cognitivas. Cuando vos, te voy a dar casos muy comunes, pero hay muchos más en desarrollo, pero cuando vos reemplazás al traductor con un traductor online, o cuando tenés diagnóstico por computadora reemplazando al clínico, que básicamente lo que hacía era unir síntomas y enfermedades como correlacionándolas, estás reemplazando ya no el músculo, sino al cerebro, si querés. Y lo que te queda es, como última trinchera por ahora, es la empatía, lo que mencionaba José, de actividades como el cuidado de niños, la enseñanza, algunas cuestiones de la salud, la interfaz entre el paciente y el médico, que tiene que ser humano. El factor humano. El factor humano, exactamente, donde todavía las máquinas, y espero que nunca suceda, no han podido reemplazar. Pero la sustitución se va corriendo más allá de la fábrica. La fábrica, de hecho, ya es en gran medida automatizada porque el empleo industrial ha venido cayendo. Si vos mirabas ese mismo gráfico del petróleo con la producción industrial, el trabajo industrial en Estados Unidos se veía exactamente igual. La producción industrial subiendo y el trabajo amesetado, sin crear. Esperemos que el mundo sea mejor que lo que pinta el Juego de la Mancha. Claro, hay que leer eso para empezar a actuar, para impedir ese tipo de futuro. Gracias por venir, Eduardo. No, gracias a vos. Vamos a un breve corte. Cuando volvamos, el desafío económico hoy, Manuel Álvarez Agis va a desafiar la idea de que el gasto público en Argentina es muy alto y que es imprescindible recortarlo.